Sí me acuerdo que ellos me pusieron en terapia porque ellos asumieron de que yo estaba afectada. No, Entonces, lo peor de todo es que era siempre... como que la pobre niña necesita ir a terapia. Pero siempre lo asociamos con la gordura. Siempre. Entonces, Siempre. Entonces pensábamos que... que Janet era gorda porque ellas se divorciaron. Sí. La culpa. Exacto. Probablemente sí, tiene la culpa. ¿Listas? Muy bien. Bienvenidos otra vez a la esquina Reds Go Green. Hoy tenemos un tema delicado, sensible, pero que vale la pena tratar. Hoy vamos a tratar las separaciones y los duelos. No se dejen engañar por estas bellas sonrisas, porque es un tema fuerte, pero hay que tomarlo con un poquito de humor, ¿no? Porque al final del día todo el mundo pasa por duelos y por separaciones que son difíciles y hay que aprender a manejarlas para que no te frenen y Sí, te afecten extremadamente. La realidad es que yo pienso que hay separaciones voluntarias e involuntarias. Y Ejemplos. ambas son muy difíciles de manejar. Siempre. Ambas son muy difíciles de manejar. Por ejemplo, si yo pienso en las separaciones involuntarias que pasó mi papá, que es sobreviviente del Holocausto y que cuando era pequeño durante la guerra, mis abuelos lo mandaron a vivir solo en las montañas de Suiza, escondidos, para que no los agarraran los alemanes. Y yo me imagino la separación y el duelo de mi papá de no ver a sus padres durante 3 años, estar con una familia totalmente extraña, que además no necesariamente lo trataba bien y lo incluía. Y realmente pienso en eso y digo, wow, yo no tengo problemas. O sea, 100%. ¿por qué yo me quejo si mi papá tuvo que pasar por eso? Es por fácil ejemplo? pensar así, pero hay que validar todas las experiencias porque las más pequeñas también pueden ser muy significantes. Es como lo que hablábamos en otros episodios sobre el trauma. Hay traumas muy grandes y hay traumas muy insignificantes, pero que son un trauma, que causan un antes y un después. Funciona igual con las separaciones. O sea, tú dirás, bueno, ¿cómo vas a comparar la separación de tus padres por una guerra con la separación de tus padres porque te fuiste de Venezuela, por ejemplo? Y cónchale, sí representa todo un duelo y es válido y hay que normalizar ese sentimiento y hay que normalizar esas experiencias. Por ejemplo, la primera separación involuntaria que yo recuerdo, es difícil eso, porque la primera separación involuntaria creo que tenía que ver con el rechazo de amistades, el rechazo de gente alrededor. A mí me pasaba, por ejemplo, que yo quería ser más amiga de algunas personas y estar más cerca y de repente había un rechazo o de repente de la noche a la mañana una amiga me dejó de hablar y ya no quería ser amiga mía y eso era una separación involuntaria que no decidí yo y me afectaba mucho porque yo decía, pero ¿por qué esta persona me trata así? O sea, ¿por qué ella no quiere estar conmigo si yo quiero estar con ella? Y suena un poco banal, pero realmente a mí me afectaba. No era lo mismo que cuando yo decidía no estar con alguien. 100%, yo creo que también viví esa experiencia cuando era chiquita, que había un grupo de amigas o unas amigas que, ¿sabes? Como que te incluían en los planes y tal, y después de un tiempo era como que no, ya no quiero más. Entonces había esa distancia y es un duelo. ¿Cuál fue el primer recuerdo involuntario? Quiero estornudar. ¿Vas a estornudar? Ok. ¡Salud! Siempre funciona. ¡Qué rata! ¿Cuál es el Voy a parar esto 7 veces hasta que estornude. ¿Cuál fue el primer recuerdo de separación involuntaria que tienes? Involuntaria. El primero. Ay, cónchale, ¿cómo saber cuál vino primero en el orden cronológico? Bueno, yo te voy a decir cuál es el primero. Dime, mother. El de tu papá. El de mi papá. La separación de ustedes, el divorcio, también representó una separación para mí y para mi hermana. Involuntaria. De mi papá, involuntaria, obviamente. Ojo, para mí fue una separación voluntaria. Yo sí quise separarme y llegó un momento en donde dije, es mejor para mí y para las niñas que nos separemos. Pero para ellas fue involuntaria porque ellas no decidieron que sus padres se separaran y sin embargo su papá siempre ha estado presente en sus vidas,
pero físicamente representó una separación involuntaria porque yo me quedo viviendo con ellas y el papá sale de la casa. Entonces, Claro. eso representó para ustedes muy chiquititas una separación involuntaria y me imagino que fue difícil. Fue difícil, me imagino que fue difícil. Ah, ¿no te como que acuerdas? me Qué acuerdo de bueno. ese momento, pero obviamente me acuerdo de la dinámica que cambió, me recuerdo que por ejemplo ya íbamos los fines de semana, el plan era irnos con mi papá el fin de semana, entonces como que sí, me recuerdo que la dinámica cambió, pero no sé si te puedo identificar en ese momento los sentimientos de No. ese momento. Lo cual es Sí me muy acuerdo, positivo. sí me acuerdo que ellos me pusieron en terapia porque ellos asumieron de que yo estaba afectada. No, Entonces, lo peor de todo es que era siempre, como que la pobre niña necesita ir a terapia. pero siempre lo asociamos con la gordura. Siempre. Entonces, Siempre. Entonces pensábamos que que Janet era gorda porque ellas se divorciaron. Sí. La culpa. Exacto. Probablemente sí, tiene la culpa. Entonces, siempre asociábamos que tú necesitabas pasar el proceso del divorcio porque todos los niños se traumatizan y todos los niños se ven afectados y pensábamos que tú estabas drenando la separación comiendo. No, ¿verdad? Bueno, no sé, pero Bueno, no creo. ok. Yo me acuerdo que iba a las terapias y me hacían dibujar y el papá aquí, la mamá acá y tipo analizaban el porqué del dibujo y yo a propósito pintaba unas cosas horribles, super darks para Janet se fastidiar vacilaba y a la vacilar a la terapeuta. terapeuta y yo que estoy Sí. triste y dibujaba cosas. Janet se vacilaba a la terapeuta, pero al final del día yo sí creo que las separaciones voluntarias, a pesar de que puede ser involuntaria para ella, todo depende de cómo se hagan. Pero yo creo mucho en saber identificar cuando las relaciones no son las que te convienen. Y no es lo mejor que puede pasar y no pasa nada, como siempre decimos en Red Go Green, no pasa nada si una cosa sirve y de repente no sirve. Y si de repente no sirve, simplemente uno tiene que decir, bueno, esto cumplió su objetivo, tuvo de alguna manera una vigencia y cuándo es el momento de pararlo, cuando ya deja de ser positivo para el entorno, incluyéndolas a ustedes. Sí, 100%. Ahora también tenemos separaciones involuntarias, por ejemplo, cuando tenemos la pérdida de alguien. Yo pasé por la pérdida de mi segundo esposo. Él falleció muy repentinamente por problemas del corazón y wow, eso sí fue difícil de manejar. Y para ti también fue una pérdida involuntaria cuando eso pasó. Sí, lo fue, pero obviamente no fue tan difícil para mí como lo fue para ti, pero también me recuerdo mucho ese momento y recuerdo mucho como que las conversaciones que estábamos teniendo en el momento sobre la pérdida. O sea, yo me imagino que ahorita que soy más grande entiendo que, me imagino que tipo te sentías diferente cuando estabas sola, como que no actuabas, pero sí actuabas de cierta manera enfrente mío y de mi hermana para no mostrar como que esa parte de la que estabas herida. Bueno, sí, obviamente para mí... Toma, mami. No, yo voy bien, No, tú yo eres la no. que vas mal. Agarra por si acaso. Ok. Para mí sí fue difícil y obviamente fue muy difícil y sí traté de que ustedes no se vieran afectadas lo menos posible. Fue una relación muy bonita para mí y para ustedes también. Y la realidad es que siempre me ha molestado, o desde ese momento más que todo, me ha molestado mucho cómo en la sociedad no nos han enseñado a manejar el duelo cuando una persona fallece. La realidad es que no estamos preparados, no importa cuánto sepamos que seguro va a pasar. Entonces, Haremos. ¿qué? Quiero que pares para que me suene la nariz. Ah, suena de la nariz. La realidad es que yo quisiera, y lo hice, no lo hice tan bien con ustedes, ¿Qué creo, que todos estuviéramos más preparados para algo que igual va a pasar seguro. O sea, es lo único que seguro sabemos que va a pasar. Todos vamos a morir. En algún momento vamos a fallecer y no vamos a estar en este plano. ¿Y por qué nos cuesta tanto manejarlo cuando pasa si ya sabemos que igual todo nos va a pasar en algún momento?
Bueno, yo creo que nadie nunca está al 100% preparado para la pérdida de las personas a las que amas, pero sí creo que yo he hecho un trabajo personal súper fuerte para manejar el tema de la muerte a través de la experiencia que tuvimos. Eh, porque a raíz de eso, yo creo que tú te aseguraste de decirnos muchas cosas y darnos muchos mensajes para entender de que es algo normal. No sé si te acuerdas, pero en la misma época en que eso pasó, o por lo menos en el mismo año, 2 años, tuvimos 2 otras pérdidas en la familia. Sí. Mi tío antes, ¿no? Ajá, tu tío antes y después otro tío. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas? No. Bueno, sí, el esposo de Débora. Ah, Entonces, ok. hubo como tres 3 fallecimientos en el entonces, periodo de un año y pico. ajá. Entonces fue como muy, o sea, una cosa tras otra y se empezó a sentir como que, ok, esto pasa mucho más de lo que uno se imagina. Y sí, pasa mucho más de lo que uno se imagina porque le pasa a todo el mundo. Y no creo que nunca nadie está preparado para la pérdida de un familiar, pero sí hay maneras de uno estar más tranquilo con lo que sucede, ¿no? Yo creo que para mí fue muy importante, y yo sé que esto les va a parecer un poco extraño lo que les voy a decir, pero para mí fue muy importante que mi segundo esposo me preparó para su momento de fallecimiento. Y eso me cambió completamente mi percepción con respecto al duelo y a la muerte. Y por eso es que tú dices, no, yo creo que tú aparentabas una cosa y sí y no. Porque resulta que él me llevaba 20 años, él era 20 años mayor que yo. Y durante todo el tiempo que estuvimos juntos, él hablaba mucho de que él iba a fallecer en cualquier momento antes que yo y que muy probablemente iba a morir cuando a mí me quedaban muchos años por vivir. Obviamente no nos imaginábamos que iba a ser tan pronto, pero toda esa preparación de hablar del tema me hizo a mí manejar las cosas un poquito mejor. Obviamente pasé mi duelo y fue muy duro y lloré mucho, pero al mismo tiempo pensaba mucho en nuestras conversaciones y él me decía, ¿tú qué crees? Yo me recuerdo de esto de él, él me decía, ¿tú qué crees? ¿Que para mí va a ser fácil dejarte a ti aquí? Y yo decía, pero si yo soy la que me quedo, o sea, ¿cómo va a ser difícil para ti? Es difícil para mí, que es la que me quedo. Y él me decía, sí, pero ¿tú cómo sabes a dónde voy yo? O sea, ¿cómo sabes qué es lo que yo voy a sentir o qué es lo que yo voy a ver después de que fallezca? A lo mejor para mí es más difícil no poder estar con ustedes y estar allá. Y todas esas conversaciones que obviamente suenan muy filosóficas, sí, que siempre se convertían en conversaciones muy espirituales, me prepararon a mí en un momento para decir, bueno, hay de alguna manera algo más allá a lo cual él ya llegó y todos vamos a llegar. Y eso es en lo que yo creo hoy. Eso no quiere decir que eso es en lo que yo creo que todo el mundo tiene que creer, Claro. pero a mí me sirvió mucho conocer eso para poder transmitirles a ellas cuán pasajero es todo, incluyendo la vida, cuánto todo comienza y termina y cuánto vale la pena disfrutar cada momento mientras dura. Sí, yo recibí mucha información tuya en cuanto a cómo lidiar con el tema de la pérdida y sin embargo igual he tenido que hacer, como dije, mucho trabajo personal últimamente. Este año ha sido bastante difícil con Sí. el tema de la pandemia y todo. He tenido que hacer mucho trabajo personal para tratar de no solamente entender lo que tú me has dicho, pero decidir qué es lo que yo quiero creer. Y con el tema de las pérdidas, sobre todo la muerte, es tan delicado porque cada uno tiene una opinión tan diferente. Y hay muchas guías espirituales, religiosas que te dicen que sí, que no, pero igual todos tomamos la decisión de qué creer, qué no creer, qué sentir, qué no sentir. Y yo por eso he hecho ese trabajo de definir ese tema según lo que yo quiera creer, que me haga sentir bien a mí y que me haga sentir en paz y que me haga sentir tranquila, como ya dije. ¿Cuál es? Pero, ay mami, filosófico. Pero ¿cómo lo definiste que te hace sentir tranquila? No sé. O sea, para no llegar mucho en detalle, yo creo que
prefiero creer en el bien que en el mal y me niego a pensar que algo tan inevitable como la muerte es algo malo. O sea, no, o sea, me niego a pensar que venimos a este mundo para terminar en algo peor. Y yo creo que lo hemos hablado de ese tema. Entonces, la idea de que, ¿sabes? La gente sufre y que la muerte está malo, es una pérdida para los que nos quedamos aquí porque sí extrañamos a esa persona, pero no le tengo miedo a la muerte porque sé que hay algo mejor allá afuera. O sea, me niego a pensar de que de aquí vamos para abajo. Es como muy... Yo estoy de acuerdo contigo y creo que obviamente tu filosofía viene un poquito de mi manera de pensar. Esta es una percepción muy personal, muy personal. pero yo también pienso que nosotros tenemos un propósito en la vida y nuestro propósito en la vida es progresar. O sea, nosotros vamos siempre en dirección al progreso, siempre tratando de mejorar en todas las áreas de nuestras vidas, dentro de las posibilidades de cada quien, dentro del guts que hablamos en nuestro programa Let's Go Green, para entender qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no, pero siempre vamos hacia adelante, siempre vamos en progreso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Llegamos a progresar hasta cierto punto en este plano y definitivamente también creo que cuando pasamos al siguiente plano es para continuar nuestro progreso y creo 100% en que existe el alma o como sea que lo quieran llamar, que no pertenece a ningún plano y que está en absolutamente todos los planos y que de alguna manera está ahorita manifestado a través de nuestro cuerpo físico, pero no sabemos qué pasa después. Eso a mí también me ayudó mucho a manejar el fallecimiento de mi esposo y nos ayuda, creo, todos los días a manejar lo que viene en el día a día, porque nosotros, como tú dices, durante la pandemia hemos experimentado cosas muy difíciles y complicadas. Hemos experimentado muertes de familiares y de alguna manera entendemos que están progresando todavía más en el otro plano. 100%. Ahora, esas son las separaciones y los duelos no voluntarios, pero hay otros niveles de duelos y separaciones no voluntarios. Yo creo que estábamos hablando de cuando uno pierde... Hay muchos niveles de separaciones y de duelos. Yo, por ejemplo, conozco muchas personas que tienen que mudarse de su país y pierden sus hogares de toda la vida o pierden ciertos artefactos o joyas o cosas así que eran de sus padres o de sus abuelos y eso representa un duelo. O sea, yo, por ejemplo, conozco gente que se le perdió, no sé, la cadena que era de mi tatarabuelo y de repente te sientes que de verdad hay una pérdida y un duelo. Y por eso es importante entender que el duelo se siente en muchos niveles y es todo súper válido, como dijimos al principio. Sí, y es verdad que, por ejemplo, la gente cuando emigra de país tiene una separación que podrías decir que es voluntaria, pero al mismo tiempo es involuntaria de ciertas cosas que implica separarse de tu país, dejar tu casa, dejar los amigos, dejar alguna familia, dejar lo que conoces. Eso es un duelo involuntario, porque nosotros preferiríamos llevarnos lo que nos gusta y lo que nos conocemos completamente a otro país y no lo podemos hacer. Sí. Entonces, de alguna manera es verdad. Todas las separaciones implican un duelo y no importa si las separaciones tienen que ver con un extremo como la muerte o tiene que ver con simplemente perdiste algo que para ti representaba algo importante y es material y a lo mejor para los demás no tiene ninguna importancia, pero para ti tiene mucha importancia. Sí. Y con eso vamos al tema de el emotional attachment que dijimos. Sí, estar emocionalmente atados a ciertas cosas, claro. Yo, por ejemplo, tuve un duelo muy fuerte que parece ridículo, pero en verdad no lo fue, cuando me casé en el 2018, que me quemaron el pelo, ¿te acuerdas? Sí, y pasé meses casi que en terapia porque estaba pasando por un proceso de duelo de que... El duelo de la pérdida de los rulos de mis de rulos Janet. y en verdad era horrible. Yo le decía a mi mamá y le decía a mi esposo y a mi hermana como que en verdad me siento mal, o sea, me siento deprimida, estoy triste, siento que parte de mi identidad se me perdió
porque mi pelo me identifica y era mi identidad y es como que eso que me resaltaba y que todo el mundo me decía, ay, qué bellos tus rulos y no sé qué, y de verdad me representaba y de repente me quemaron el cabello y se me fueron por completo, todavía no los he recuperado, miren esto. Es verdad, y para Janet yo no Y entendía muy bien por qué para fue un Janet duelo era tan horrible. importante que había pasado eso. No sabemos qué pasó, una peluquera usó un champú, no sabemos ni qué pasó. Exacto. El hecho es que Janet no tenía los mismos rulos después de su boda y fue dificilísimo para ti y suena banal, pero no lo es, porque para Janet tenía mucha importancia que su cabello era lo que, una de las Todavía cosas me dan que... ganas de llorar. Ay, de verdad. Sí, es horrible. Mami. Y eso me recuerda también cuando perdiste el cabello después de la operación. Fue horrible. Cuando Janet se operó del estómago, Fuimos a doctores, fuimos a yo me todos recuerdo que lados. una vez estábamos en la casa y de repente escucho a Janet desconsolada llorando en la ducha. Pero desconsolada, o sea, así como cuando los niñitos lloran con ruido. Y yo entro en la ducha y Janet tiene en la mano mechones de cabello que se le estaba cayendo a raíz de la operación. Nadie nos dijo que eso iba a pasar. No. Y eso es uno de los efectos secundarios de cuando se pierde el peso drásticamente y de esa operación en específico. Sí. Tantas razones que hoy en día podemos conseguir para no haberte operado. Esa es otra pérdida. Ese es otro tema, ese es otro capítulo. Esa es otra pérdida que yo puedo hablar por horas porque yo considero que eso es una pérdida. Pero pérdida de qué? Bueno, creo que es la pérdida de una parte de ti que no es reversible. O sea, a ti ya te cortaron el estómago, ya tú Pero pasaste una pérdida física, dices tú. No, es una pérdida de todo lo que implicó. O sea, es una pérdida de la normalidad. Yo cuando pienso hoy en las consecuencias de esa operación y analizo bien, digo, wow, perdí la oportunidad de que Janet tuviera un cuerpo normal, sin alteración quirúrgica, que pudiese haber llegado con un Let's Go Green a donde llegaste hoy. Pero ¿qué más? Y te hago una pregunta aquí de reflexión. Cuando dices pérdida, aparte de la pérdida física de mi cuerpo, de mi experiencia, ¿qué sientes tú como mamá que fue una pérdida para ti? Porque es un tema que constantemente hablas, o sea, es un tema que siempre dices que no puedes creer que pusiste a tus hijas por eso, no sé qué. ¿Qué representó en ti el haber tomado esa decisión? Wow, creo que es primera vez que lo voy a decir en voz alta, pero para mí representó ¿Tienes un una Kleenex? falta de responsabilidad como mamá. Eso es una pérdida porque tú siempre Fui irresponsable. mantuviste todo como que en los parámetros de la responsabilidad y el salirte de esos parámetros creo que representó una pérdida muy fuerte para ti. No lo había pensado, pero creo que sí. Para mí, Doris, permitiendo que sus dos hijas se operaran el estómago para bajar de peso A los 18 a años. los 18 años, para mí esa Doris fue una Doris irresponsable y perdió la capacidad de poder analizar y tomar decisiones más sabias. Para mí fue un error. Ambas operaciones para mí fueron un error. Tienen consecuencias ambas irreversibles, que es lo que siempre digo que quiero evitar. Sí. Y no lo pude evitar y lo fomenté y me lo dijeron. Alrededor mío habían personas que me decían, Doris, pero va a pasar esto, pero no estás viendo esto, pero esta puede ser una consecuencia. Y para mí era tan importante que mis hijas no tuvieran mi problema de sobrepeso y mi problema con la comida, que accedí a algo que hoy fue una falta de responsabilidad. Wow. Yo creo que también representó una pérdida de tu norte, ¿no? De tu objetivo, de cuál es el propósito, de cuál es la real razón por Ya la cual... sé. Sí, interrúmpeme. Fue una pérdida de control. Perdí el control en ese momento y yo soy muy controladora y quiero tenerlo ¿Verdad? todo yo quiero tenerlo todo en control y yo perdí el control dejando que las niñas se operaran. Porque las prioridades en el momento eran otras. Sí. Para ti, para mí, para todos. Sí, y quiero que sepan que representa un duelo perder el control también. Cuando 100%. nosotros perdemos el control, pasamos por un duelo. Y a veces manejamos ese duelo
Con comida. O con miles de otras cosas, pero sí, 100% a través de la comida, la pérdida del control, la pérdida de familiares, amigos, la pérdida de los objetos, de cosas preciadas, cosas que queríamos separarnos, cosas de las cuales no queríamos separarnos, y todo se acumula Pero y se entonces- maneja, en mi caso, 100% a través de la comida. Pero entonces, ¿vale la pena desarrollar el desapego? ¿O vale la pena no desarrollar el desapego? ¿O cuánto es válido el desapego? Yo creo que hasta cierto punto. O sea, yo creo que sí hay un balance que no siempre va a estar ahí, pero hay que trabajar en tratar de tener un balance el día a día y entender, ok, hay que tener cierto apego a valorar las cosas que tienes alrededor, las personas que tienes cerca, está bien apegarte a las personas que quieres, pero también con cierto nivel de desapego como para entender que nada está ahí para siempre, que las cosas, como tú dijiste, son pasajeras, todo tiene un principio y un fin, y poder manejar esos sentimientos que vienen en el momento en que se pasa la página y se llega a otro nivel. Yo acabo de recordar en estos momentos algo que mi segundo esposo insistía muchísimo y que creo que es lo que ayuda a trazar esa línea entre cuánto desapego o cuánto apego es válido y cuánto no. Y él me insistía mucho en que los seres humanos tenemos que crear un mundo interno. Los seres humanos tenemos que nutrirnos solos y saber estar solos con nosotros mismos para que ese mundo interno sea suficiente cuando las cosas a las que estamos apegadas no están más. Qué importante poder darte a ti lo que necesitas sin que nadie más o nada más te lo dé, mientras al mismo tiempo disfrutas de esas cosas o aprovechas esas cosas o esas personas que tienes alrededor. No es fácil, no es fácil. No. Y de ahí vienen muchos temas que sale la codependencia, sale demasiadas cosas que... Te noto bien lamentada. No, lamentada no, pero es overwhelming, o sea, es... Sí, es abrumador porque abrumador. uno dice, bueno, ¿hasta qué punto sí me quiero sentir atada o no atada a lo que tengo alrededor? Y yo creo que el balance está en nutrir nuestra alma y saber tener un mundo interno que te haga sentir bien contigo mismo, solito, cuando no hay nada a tu alrededor, mientras podemos aprender a disfrutar las cosas que tenemos alrededor cuando sí están. Creo que ahí está la clave. Sí. Bueno, gente, ¿querías decir algo más? Sí, iba a decir que no creo que estoy ahí, ni creo que tú tampoco. O sea, creo que nunca estamos ahí al 100%. No, nunca vamos a estar ahí al 100%, pero aprendemos a seguir tratando de llegar a ese balance lo más que se puede. Sí hay personas que están en los extremos, Claro. hay personas que están en un desapego total y nada les importa y realmente demuestran que no tienen ninguna conexión emocional ni con la gente ni con las cosas, que tampoco es la idea. Y también tenemos el otro extremo de personas codependientes o personas que están demasiado apegadas a las cosas, que no se pueden separar y que eso les impide Vivir hacer una vida normal, otras cosas. claro. Entonces yo creo que nunca vamos a estar en el balance perfecto. Creo que Pero hay siempre que vamos a trabajarlo jugar. todos los días para Sí. tratar de conseguirlo. Sí. Bueno, así está que bien. suerte. Me avisan cuando lo consigan el balance y nos cuentan qué tal. Exacto. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Bye.